Bienvenidos, primer año de bachillerato, lenguaje y literatura. Vamos a ver la guía de cultura educativa que se les ha proporcionado y la que ustedes tienen físicamente es de la fase 1, semana 7 de primer año. Vamos a ver, después vemos las 6, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a trabajar en estas guías? Bueno, unidad 3, el Renacimiento, el contenido de la literatura del siglo XVI en España, la poesía de inspiración romanticista y la poesía mística y picaresca, el barroco español, características del arte barroco, culturalismo y constructivismo. Bueno, dice aquí, actividad 1, lo que ustedes van a hacer como actividad. Primero observa la siguiente imagen y describe qué ves en ella. Es decir, ustedes acá van a escribir ustedes qué ven, qué observan en el presente, en la gráfica, ¿verdad? En primer lugar, pueden hacer alusión a la época, el entorno físico que hay en este ambiente, y luego dice acá como algo de refuerzo, ¿verdad? ¿Qué significa? El barroco se denomina así a un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en el arte, la literatura, la música y la arquitectura, abarcando los siglos XVII y XVIII. Ahora bien acá, ¿por qué la pintura pertenece a la estética barroca? Y explica. Es decir, tendrían ustedes como indagar un poquito más, investigar al respecto para contestar esta parte de acá, pero vean ustedes allá al fondo lo que se ven en unos cuadros, ¿verdad? Eso es en cuanto a la primera parte. En la otra, actividad 2 dice, lee la información y desarrolla lo que se te pide. La poesía romanticista, renacentista, perdón. Aquí hay una parte teórica, luego hay una parte, un fragmento del soneto 5, y luego en base a esto, ustedes van a hacer lo siguiente, lo que les pide acá, como actividad. Hay que leer acá esta parte de acá para poder hacer lo que van a desarrollar. Y dice acá, elabora un cuadro comparativo entre la poesía renacentista y la poesía mística, en donde utilice los poemas para ejemplificar. Bueno, van a tener que leer esta parte de acá para poder desarrollar lo que aparece aquí en la actividad número 2. En la actividad número 3 dice, lee la información sobre el barroco y desarrolla lo que te pide. Bueno, van a leer acá, esta parte, el artístico del barroco, luego van a contestar esa preguntita que están acá. ¿Cuál es el recurso literario que predomina? ¿Cómo define el poeta el amor? ¿Qué características del barroco encontró? ¿Cuál es la situación emocional del poeta? ¿Qué características del conceptismo se encuentran? Es decir, para contestar las preguntas van a tener que leer esto que tenemos acá. Esto es parte de acá. Leer esto para poder responder estas preguntas. En la actividad número 4, en esta guía, dice, lee el siguiente fragmento de la obra Fuente de Ovejuna y responde las preguntas. Van a leer acá y van a responder esas preguntas que ustedes tienen acá. Esto lo van a hacer en su cuaderno, no es que se van a poner a copiar todo esto, ¿verdad? Sino que solamente van a leer y van a contestar las preguntas. Y luego pues hay una autoevaluación, marca con una X según un nivel de desempeño. Aquí caracterizo de forma comparativa la poesía renacentista y la mística, es decir, aquí se van a marcar con una X si comprendieron bien eso o está en proceso de cómo poder asimilar más lo que se trató en esta guía. Luego reconozco la estética barroca en el texto literario, es decir, si ustedes logran identificar esa parte, ¿verdad?, en la literatura. Recuerden que el barroco no solamente es en la literatura, sino que se dio también en la pintura, en la arquitectura, también se manifestó el barroco ahí. Analiza textos que pertenecen al siglo de oro español. Bueno, allá en la parte superior de la guía habla de ello, ¿verdad? ¿Cuál es
el siglo de oro. ¿Y qué trató en eso? Bueno, vamos a ver la siguiente guía. En la guía número 6, que es la que ustedes tienen ahí en físico, nos presentan estas actividades. Unidad 2, literatura medieval. Vean, habría que ver en el libro si coincide este tema con las lecciones del módulo, el módulo 1. Y aquí tenemos los contenidos y aquí tenemos el inicio de la actividad que ustedes van a desarrollar. Lee el siguiente definición de oratoria y resuelve. Bueno, sí, la lección 5 habla sobre la oratoria, no, permíteme, la 4 habla sobre la oratoria. Y habla aquí donde dice que es el arte de hablar con elocuencia. Su punto de partida es un texto escrito o guión que no se prepara para ser leído, ya que en un segundo momento este texto se transforma en un discurso oral. Bueno, vean ustedes acá las imágenes. Con la ayuda de tus familiares elabora un listado de situaciones comunicativas en las que se utiliza la oratoria. Pero veamos la parte teórica. ¿Sabías que como la mayoría de las ciencias humanas, la oratoria tuvo su origen en la Grecia de la mano de los sicilianos? En la Grecia, la oratoria era utilizada con fines políticos y para alcanzar prestigio. Sócrates, que fue un filósofo, fundó una escuela de oratoria situada en Atenas y definió el orador como el hombre instruido con ideales altos que iba a garantizar el progreso del Estado. Es decir, la oratoria tiene que embarcar muchos aspectos, y un orador es toda aquella persona que tiene la soltura de palabra para poder expresar y hablar sobre un tema en particular, político, social, cultural, etcétera, etcétera. Y luego aquí en la actividad dice que escriban ustedes situaciones comunicativas, como podría ser hablar sobre política, hablar sobre la educación, sobre la salud, etcétera, etcétera. Aspectos como esos pueden colocar ustedes acá. Luego en la actividad número 2 dice lee información y resuelve lo que se te pide. La finalidad del discurso puede ser, ¿cuál es la finalidad del discurso? Es decir, si una persona va a hacer una oratoria a través de un discurso de un tema X, ¿cuál va a ser la finalidad sobre ese discurso hacia un grupo de personas, ya sea que sea en público presente o a través de otros medios de comunicación, en donde pues las personas van a estar escuchándolo? Claro, tendrá que tener una finalidad, ¿verdad? Instruir, dice, u orientar, es decir, expone razonamientos que se presenten como una verdad que defiende el orador. Por ejemplo, el sermón, ¿verdad? En este caso, digamos, en el caso particular en una iglesia, ¿verdad? El padre tiene una elocuencia como para poder hablar algo y dar un sermón. Dicen, me está regañando, pero prácticamente lo que hace la persona, en este caso un religioso, es poner ejemplos, hablar sobre una situación y hacer comparaciones, ¿verdad? Persuadir a las personas hacia la manifestación de una acción, ejemplo, una charla motivacional, un discurso político, es lo que estamos diciendo. Disuadir los oyentes para que no realicen una conducta, ejemplo, charlas preventivas para jóvenes, deleitar al público con el caso de una humorística, podría ser también, ¿verdad? Luego, con la ayuda de tu familia, escribe ejemplos concretos de cada finalidad, ya sea que lo hayas escuchado o en tu familia. Va a estar en función de esto, ¿verdad? Y lo que les acabo de mencionar, y lo escriben acá. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, y escriben ustedes ahí. Luego, la siguiente actividad dice acá, bueno, y se pasa un poquitito, ¿verdad? Este es un complemento de lo otro. Veamos que dice acá: la oratoria de iglesia en enero con base a un tema o propósito de uno de ellos son. Bueno, y aquí tenemos 2, 4, 6, 7 aspectos o propósitos. Bueno, uno de ellos dice académica, desarrolla temas científicos y artísticos. En lo social se relaciona con el ámbito de la cultura, en lo político corresponde a los asuntos del Estado, en la pedagogía enfoca en transmitir aspectos educativos, etcétera, etcétera. Luego dice acá, retoma los ejemplos que escribiste en el ejercicio anterior para explicarlo según el tema que desarrolla. Es decir, ¿verdad? Los temas que van a poner acá ustedes los pueden reflejar acá. Ejemplo,
y cómo lo clasifican, ¿verdad? Si políticos, sociales, culturales, educativos. Las cualidades de la oratoria, hay que leer esta parte, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades? El orador expresa ideas con elocuente y convicción. Recuerde que en la lección del libro, ahí te pueden auxiliar también como para poder apoyarse en esta parte. La presentación personal también del que va a hacer la oratoria. Tenemos la actividad 3. Tenemos acá, hay que leer esta parte de acá y para poder responder a estas preguntas que tienen acá. Estas las van a hacer en su cuaderno. Y la actividad número 4, evalúa la coherencia del discurso, es decir, ¿verdad? Cuando la persona que está hablando se da a entender sobre el tema que va a hablar en particular, y aquí se construye un cuadro sinóptico en el que te explica cómo evidencia las reglas anteriores en el discurso que seleccione. Bueno, regla de no contradicción, regla de repetición, regla de la relación y regla de la progresión. Pueden investigar un poco en esto y les pide hacer un cuadro sinóptico, ¿verdad? Es decir, investigar un poco cuáles son las reglas de la contradicción, de la repetición, y hacer un cuadro sinóptico. Ya les explicaba a ustedes cómo hacerlo. Y aquí hay una autocomprobación que prácticamente es si ustedes han asimilado o aún todavía están en proceso de asimilar lo que esta guía número 6 trata al respecto. Bien, este trabajo lo pueden hacer en su cuaderno, no es que te van a poner a estar escribiendo todo esto, sino que más que todo van a redactar lo que corresponde a las actividades nomás.